salir de este profundo mar. ¿Cómo podré sobrevivir? No tengo fuerza, ya no puedo resistir. Mi alma llora en cautividad. Me siento atado y no me puedo soltar. Ven, Señor, rescátame, que siento desmayar. No me dejes, por favor, que no puedo respirar. Gloria a Dios. Yo necesito tu calor, sentir tu presencia aquí en mi corazón, que solo mis ojos puedan ver. Estás a mi lado y me vas a sostener. Abrázame, Señor, escóndeme en tus brazos, en donde pueda ver la luz. Oh, ven, Señor, rescátame, que siento desmayar. No me dejes, por favor, que no puedo respirar. Tómame, yo necesito más de ti. Necesito más de ti. Oh, ven, Señor, rescátame, que siento desmayar. No me dejes, por favor, que no puedo respirar. No puedo. Sin ti no puedo respirar. Amén. Además de estar aquí, ser un honor. Para mí es un honor muy grande estar con mi esposa, con mi hijo y con mi padre. Estábamos planeando traer una conferencia en video, pero Dios lo llamó. Dios le dijo que iba a estar aquí. Y para mí es un honor grande, la bendición de Dios, presentarlo aquí hoy, mi padre, Jesús Alicea. Para mí también es un honor y es un orgullo bien grande en el nombre del Señor pues, compartir con él, con su familia, con mi nueva familia y con ustedes. Como él dice, comenzamos a preparar un video para enviarlo, pero el Señor dijo, no mandé video de otras personas. Y después este muchacho me obligó a venir. El Señor lo usa poderosamente. Hay poder y hay espíritu en él. Amén. ¿Alguno de ustedes se ha enfermado alguna vez? ¡Oh, nadie! Vamos a decirlo de otra manera.
Que se ponga de pie el que nunca se ha enfermado. Ahora, levante la mano los que se han enfermado de alguna vez. Padre. Muy bien, muy bien. ¿A cuánto le ha dado gripa? ¿O gripe? ¿Te ha dado gripe? Ponte de pie un momento, ponte de pie un momento. No, tú, no mires para atrás. Pregunta que te hago. Antes de que te dé la gripe, ¿cómo tú sabes que te va a dar gripe? Me siento mal, dolor de cabeza. Ah, no, espérate. No te puedes sentar mal, tienes que sentarte bien. Cuando tú dices me siento mal, ¿a qué te refieres? Mi cuerpo da algunos síntomas que es lo que indica la gripe. Te dan unos síntomas, por esas cosas de la vida te da fiebre. Y te rasca la garganta y tose y te salen unas cosas bien agradables por la nariz. Los nenes chiquitos se hartan de esas. El que lo niegue anda mal, sobre todo tititos, que no te lo diga mi hijo. No porque él lo hiciera, sino porque él sabe que cuando le llega a un niño con gripe, pues, Sí, bajito. una de las primeras cosas que se nota a simple vista. Dios tenga misericordia. Amén. Pero él mencionó una palabra. ¿Cómo tú te llamas, hermano? Richard. Él mencionó una palabra bien importante, Richard. Mencionó la palabra síntomas. Toda condición tiene unos síntomas. Todas. Vamos a ver un pequeño video. Anyway, siempre yo me las arreglo para traer algo. Vamos a ver un pequeño video y yo le voy a pedir a la hermanita Laura me dijo que es muy buena lectora y para yo descansar mi garganta, el Señor me dijo, ponga a Laura a leer. Así que voy a dejar a Laura leyendo mientras yo acomodo el video. No tardaría en crear un sistema de intercambio centralizado y controlado, de tal modo que cada ser humano fuera parte de él aún antes de nacer. Lo que vamos a hablar hoy aquí tiene que ver mucho con ese número. La letra G quiere decir globalización. ¿Ha escuchado hablar de lo que es la globalización? ¿Quién ha escuchado hablar del tema? Levante la mano. Bien, tienen una buena idea entonces de lo que es el G. Cuando se inició esa organización, empezaron 7 países y era G7. Lentamente se fueron sumando algunos y hoy la conocemos por G20. Pero más luego yo les sigo hablando de eso. Ven ustedes que escribí la palabra Unión Europea en rojo. La Unión Europea es un grupo de naciones. Aunque aquí dice G20, cuando menciona la Unión Europea, es como si dijera las Naciones Unidas. Si dice las Naciones Unidas, se refiere a todos los países que están asociados o que están bajo el contrato, el convenio, la Constitución de las Naciones Unidas. Pero cuando dice Unión Europea, se refiere a los países que están bajo la Unión Europea. ¿Quién tiene una idea de cuántos países hay bajo la Unión Europea? 27. ¿Tú recuerdas que estaba buscando en el internet y aparecieron 4 extras? Que para mí, yo particularmente creí el año pasado eran 20. Y yo creía que eran 20 y decía que eran 20, pero ahora me doy cuenta que son 24. Porque son 20 más los que están en la Unión Europea. O sea que el G20 actualmente son 19 más los de la Unión Europea. Y si son 27 en la Nación Europea, quiere decir que 20 más 27 son 47. Pero lo dejaron en G20 para no impresionar, me imagino yo. ¿Y por qué aparecían 4?
Este es el mapa aproximado de Europa. Todo lo que está en amarillo son los países de la nación europea. Lo que está en el otro color como un azul, esos son los países que en este momento solicitaron su entrada a la Unión Europea. Si me pongo a leer no se van a cansar. Estos son los nombres de los países de la Unión Europea actualmente. Yo marqué aquí con una X estos 4 que ya son parte del G20. Ya esos 4 están allá. Quiere decir que quedan todavía aquí 23. Más 5 países que solicitaron la entrada. De estos 5 que solicitaron su entrada a la Unión Europea, Turquía ya es parte del G20. Así que lo marqué también con una X. Ahí están los 4 que están pendientes de entrar. Montenegro, Islandia, Macedonia y Croacia. Esos son candidatos para entrar al G20. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? El demonio quiere establecer un gobierno universal. La intención última del demonio es controlar su voluntad total. Hace unos años atrás estaba yo en una congregación similar en Chicago y luego de hacer la presentación hice la pregunta: ¿cuántos de ustedes aquí ahora mismo, cuántos creen que están listos para irse con Cristo? Por lo menos aquí levantaron la mano como unos 4. Allá levantó la mano todo el mundo. Entonces le dije a una señora, el nene que está detrás de Richard, ¿tu papá dónde está? ¿Tu papá y tu mamá están aquí? ¿Quién, un nene así como tú que tenga papá y mamá aquí? ¿Quién? Un voluntario. Esa niña, tráeme a la niña, tráeme la niña, la niña. Sí, por favor. La niña, la bebita. Ven tú con ella, ven tú con ella. Pues en la parte del frente había una señora con un jovencito más o menos de la edad de esta niña, de la grande. Y yo volví y le pregunté: señora, ¿realmente cree usted que está lista? Y me dijo que sí. Entonces yo llamé al niño y lo puse acá al frente, por favor, y te volteas mirando para allá. Y le dije: señora, imagínese que en este momento yo represento las autoridades del demonio. Yo represento las autoridades del demonio. El demonio tiene un gobierno universal, con autoridad para matar. Te matan y luego preguntan. Te matan y luego buscan la razón por la cual te mataron. Te matan porque no le caíste bien. Porque dijiste en público que ellos representan al demonio. Entonces yo estoy aquí, tengo la pistola en mi mano y la pongo en la cabeza de su hijo. Y le digo: señora, ¿con quién se va usted? ¿Con nosotros o con su Cristo? La señora se puso del pie y dijo: no estoy preparada. Literalmente es así. Mi hijo mayor es pastor. Y yo le puse la situación a él. Tiene 5 hijos. Un día vas en tu carro, te bloquean el paso, te encierran con automóviles preparados para esto, se bajan con carabinas y te apuntan a tu familia y te preguntan hacia qué lado vas. ¿Qué vas a contestar? No me contestes. Piense en este momento en ese niño, en esta bebita, en ese joven que tiene al lado, que usted le quiere con todo su corazón. Piense si verdaderamente usted está preparado, ¿verdad? ¿Qué corazón? Dios te bendiga. Entonces, el demonio es muy listo.
Él no tiene mucho que hacer. Lo que tiene que dejar las cosas como están. El hombre egoístamente está trabajando para el mundo. Con nombre y apellido. Cuando escribí esta presentación, estaba viviendo en la ciudad de Chicago y me arriesgué a hacer la presentación hablando mal del sistema que me cobijaba, me daba mi salario y mi protección. Son riesgos que hay que correr. Voy a dejarle un momentito con Rodolfo. Él va a distribuir una literatura y luego yo regreso. Mucha gente se deja llevar, se encierran en el contexto de un verso de la Biblia y de ese contexto hacen toda una filosofía. A veces fundan iglesias completas en un verso o dos de la Escritura. El primer tema del que vamos a hablar se titula El regreso de Cristo. Y yo quisiera una persona voluntaria de los que tienen la hoja de que marcara número 1. Hay un verso allí en Mateo 24:36. Alguien ya lo buscó. Para esa era la idea de adelantar la hojita, que ustedes fueran trabajando conmigo. En Mateo 24, ¿lo tienen ahí? Ok, pueden leerlo. Mateo 24:36. Por favor. El verso que yo tengo dice: velad, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Sino mi Padre solo. Cristo está diciendo al pueblo que la hora y el día de su regreso, la hora y el día de su regreso, ¿qué dije? Nadie sabe el regreso en términos de la hora ni el día. Cuando los japoneses atacaron el puerto de Pearl Harbor en el Pacífico, causaron una destrucción terrible en el puerto. Pero ¿sabe por qué fue que la causaron? Porque no avisaron. No avisaron. Los países que componían lo que se conoce como los aliados tenían la creencia real de que Japón iba a atacar un puerto o una base norteamericana en algún sitio. Pero Japón no le iba a decir: no, yo te voy a atacar allí a las 5:15 de la tarde. ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran preparado los gringos y no hubieran habido las pérdidas. No hubieran habido. El ataque a Pearl Harbor destruyó la flota del Pacífico norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la destruyó. Mató cientos de soldados que apenas si tuvieron tiempo de levantarse de sus camas. ¿Por qué? Porque Japón no dijo ni la hora ni el día. Pero les había dicho que los iba a atacar. Entonces, la hora y el día del regreso de Cristo, solo el Padre lo sabe. ¿Usted tiene derecho a saberlo? ¿Cuántos creen que no tenemos derecho a saber la hora y el día? Bueno, ahora sí entonces usted me hace chiste a mí. Ahora usted me hace chiste. O sea, ella y yo creemos en el color blanco, los demás están esperando a ver qué nosotros decidimos. Y dije, ella y yo creemos en el color blanco. Porque le decimos al pan, le decimos pan, y al vino le decimos vino.
Yo tengo derecho a saberlo. Yo tengo derecho cuando va a venir a entrar un ladrón a mi casa para esperarlo. ¿Quién se conoce aquí de memoria? Pues bueno, yo no le pido que sea como, ¿verdad?, el papagayo, pero ¿quién se conoce la historia de las vírgenes insensatas? ¿Quién la conoce? ¿Tú la conoces? Pero tú estás grabando. Entonces es trampa. Necesito que otra persona grabe para que él haga la historia. Ah, Rodolfo. Muy bien. Entonces Rodolfo va a grabar. Y tú vienes por aquí. Y tú nos haces el cuento. El cuento. Mira, yo he enseñado la clase de historia por muchos años en la escuela. Y la primera cosa que yo le decía a mis alumnos es: yo soy un mentiroso, tú no tienes que creerme a mí. A nadie le gusta que le lean historias. Ahora, si te le haces un cuento, todo el mundo para la oreja, como si fuera un chisme. Hazle el cuento. ¿Cómo fue? Lorena, era una vez, según dice la Biblia. Era un cuento. Era una vez, según dice la Biblia, que había 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron consigo aceite, mientras las insensatas no tomaron consigo aceite. Entonces, al llegar la noche, ya estaban cargadas de su vella, durmieron. Y estaban durmiendo todas. Y llegó el esposo a medianoche. Llegó el esposo. Levántense que llegó el esposo. Entonces las 5 prudentes se levantaron con sus lámparas llenas de aceite encendida. Entonces las insensatas no tenían consigo aceite y dijeron a la prudente: denos de vuestro aceite para que vuestra lámpara no se apague. Entonces la prudente le dijeron: vayan y compren para que la de nosotros no termine y se pueda pagar también. Entonces lo que ellas salieron en el transcurso del camino, el esposo se llevó su esposa y se quedaron la prudente y la insensata. Entonces cuando las insensatas llegaron, que encontraron el vacío, ábrame la puerta. Entonces el esposo le dijo: bueno, velad y orad porque no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es una historia muy bonita que el Señor le quiere dejar dicho a la iglesia, que nos preparemos para cuando Él venga, que estemos con vuestras lámparas llenas de aceite. Gloria a Dios. O sea, bonita nada más. Bonita nada más. A mí me llamó la atención mucho esta palabra de Cristo cuando leí, volví a leer, releí y cada vez que leo Mateo 24. Es la palabra que está en Mateo 24, 23. No, perdón. Sí, Mateo 24, 23. Dice: entonces, si algunos dijere: he aquí, ¿está quién? Está el Cristo. O dijeren allí, ¿qué le dice? ¿No qué? No creáis. No creáis. Yo me reí hace poco cuando me comentaron del individuo este que está en Brasil y que dice que es Jesucristo. Porque eso me retrata claro, ese verso, me lo retrata claro. Incluso, una de las batallas grandes que tienen las iglesias hoy día, y perdone usted, ahora tengo que señalar así, y mis dedos van en diferentes direcciones, con la mano abierta, de forma plana, mis dedos van en diferentes direcciones, porque es la batalla que tienen las iglesias. Perdónenme, pero tengo que decirlo así. Yo aprendí que al pan se le llama, y al vino, y a las piedras. Entonces, yo he podido apreciar en mis ojos, en mi mente y en mi espíritu que hay una lucha entre las iglesias. Y uno dice: no, Cristo está conmigo. Y la gente de esa iglesia da testimonio de la presencia de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Pero entonces yo voy a la iglesia de Juana la Mondonguera Ay, Juana. y me dice lo mismo: Cristo está aquí, No, Juana, no te no está allá.
vengan para acá, bautícese aquí porque Cristo está aquí. Y los miembros dan testimonio de ese mensaje. Y si usted va a diferentes iglesias de diferentes denominaciones, usted va a encontrar ese mensaje. Lo va a encontrar. Por eso, cuando yo leo ese pasaje, digo, Cristo sabía muy bien lo que yo iba a vivir en mi tiempo. ¿Y cuál es el consejo de él? ¿Qué me dice él que haga? ¿Qué me dice él que haga? ¿Qué dice Cristo que haga? ¿Que no qué? Duro que no se oye. La gente en México quiere escucharlo. No creáis, no crean, no crean. Entonces, hermana, si no creo, ¿a quién le creo? ¿Para dónde me muevo? ¿Para dónde voy? Por eso, cuando se hizo, cuando se fundó, cuando Dios me dio el nombre de Ministerio Última Alianza, lo primero que me dijo, no lo bautices con ninguna iglesia porque ese ministerio es mío. Tú vas a donde te dé la gana, donde yo te permita ir, a donde yo te lleve, pero no te vas a casar con nadie, porque tú no vas a ir a donde la iglesia de Chencho Rondrón a decirle a ellos que ellos tienen a Cristo. No, señor. ¿Sabe por qué? Cristo no está en la iglesia. ¿Dónde está Cristo? Con ustedes. Cristo está en tu corazón. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque es en tu corazón donde tiene que estar. Tú no puedes ir a una iglesia a buscar a Cristo. Tú tienes que ir a llevarlo contigo. ¿Bien? Pero cuando yo leo eso, yo veo el cumplimiento de esa profecía clarita. Dice el pasaje un poquito más adelante, verso 24. Voy a poner a alguien a que lo lea por aquí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos engañarán. Se levantará gente que dirán, yo tengo a Cristo, y harán señales. Y con esas señales engañan al pueblo, engañan a los predicadores, engañan a los pastores, engañan las iglesias, pero no engañan a Dios. Pero Cristo lo dijo, que iba a venir gente así. Por eso cuando alguien me dice a mí, que si en mi iglesia hicimos esto y se levantó fulano y sutano y mengano y hubieron milagros, etc., yo me quedo pensando, verdaderamente hay un testimonio que me diga a mí que eso fue verdadera obra de Cristo, que no fue obra del demonio para engañar a los que estaban allí. Entonces yo personalmente le añado un comentario a esto. Cuidado con las señales y maravillas, pues han de engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Yo no soy quien para pasar juicio sobre nadie, ni sobre ninguna iglesia. No tengo esa autoridad. No estoy capacitado ni enviado para eso. No lo soy. Pero sí me preocupa esta realidad que viven las iglesias de hoy y que vivimos nosotros los cristianos. La realidad de la mentira. Y el problema de la mentira es que el que miente se cree a sí mismo la mentira que dice. Y se la hace ver como si fuera una verdad.
Yo no voy a mirar a nadie, pero esto vino a mí así de repente, ¿verdad? Esto no estaba allí escrito ni estaba aquí esta mañana. Esto llegó ahora. Cuando el marido llega a las 10 de la noche y le dice a usted, ah, no, yo estaba en casa de fulano, y usted le mira la cara, estoy hablando con la señora, y usted le mira la cara, y usted le dice, en su interior, eso no te lo crees ni tú mismo. Le ha pasado, ay padre, yo no miro para allá. Yo no miro para allá. Pero también le ha pasado a muchos maridos. Pero eso es lo que ocurre hoy día. Usted tiene que tener cuidado con la mentira. ¿Y cuál es la mejor manera de usted descubrir la mentira? Cuando usted anda ¿con quién? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. ¿Quién lo encontró? Santiago 1, 5. ¿Qué dice? Vamos a ver. El primero que lo encuentra, alza la mano, y yo lo digo desde acá para que no pase trabajo. Amén. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será nada. ¿A quién tenemos que llevar con nosotros? Lo dice claro allí. Yo no te puedo decir a ti que me creas. Yo no te puedo decir a ti que le crea a fulano, a sutano, a mengano. Yo te tengo que decir a ti que tú preguntes en tu interior al Espíritu Santo. Tú le pides sabiduría a Dios. Y si tú verdaderamente crees en Dios y crees que Él te la va a dar, Él te la va a dar. Yo me metí el otro día de entrometido. ¿Usted conoce esa palabra aquí? Entrometido. El que mete las narices no le importa. Yo me metí de entrometido en una conversación. Está este predicador cristiano, entre comillas, tratando de convencer a un musulmán de la existencia de Cristo. Y ya yo estaba sumergido hasta acá arriba, no hasta aquí, hasta acá, loco por reventar hasta que me reventé. Porque ¿cómo usted va a tratar de convencer a un musulmán que no cree en la Biblia? ¿Cómo lo va a convencer usando la Biblia? Si no creen eso. Y no usa el Corán, porque si usa el Corán mete la pata. ¿De qué manera? ¿Qué es la única cosa que yo puedo utilizar para convencer a un no cristiano de la existencia de Cristo? ¿De qué manera? Dime, hermano. El testimonio. ¿Y cuál es el mejor testimonio? ¿El mío o el de él? ¿Ah? No, señor. Lo siento por usted. Con mi testimonio yo no puedo convencer a nadie. Yo tengo que decirle al musulmán, si tú quieres conocer a Cristo, búscalo. Mi padre decía, el que busca encuentra. Eso fue todo lo que yo dije allí. Le compromiso, hermano, pero vas a perder el año y la vida. No puedes convencerlo con la escritura. Tienes que retarlo. Tienes que decirle, si tú quieres conocer a Cristo, búscalo. Eso es todo. Dice la escritura que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, será predicada a toda nación, tribu y lengua, pero no dice en ningún sitio que será aceptada por toda nación, tribu y lengua. Es más, dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Entonces, hay un problema grande hoy día. Y yo la escribí aquí de esta manera. La iglesia coquetea con el sistema para lograr su reconocimiento y protección. A la misma vez, el sistema condiciona sus servicios protectores durante la persecución de Osama Bin Laden. ¿Se recuerda de Osama Bin Laden? ¿Se recuerda cuando se cayeron las dos torres mellizas? Osama Bin Laden tuvo una entrevista televisada y publicada en la cual él dijo, mi guerra
no es contra los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sabe contra quién es la guerra de Al-Qaeda? ¿Quién sabe? ¿Contra quién es la guerra de Al-Qaeda? Contra los cristianos. Contra los cristianos. Y lo dijo a sí mismo, mi guerra es contra el cristianismo. Entonces, viene el sistema, que luego vamos a verlo con calma, viene ese sistema y le dice a usted, no tengas miedo, Al-Qaeda no te va a hacer nada, yo te protejo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué yo te voy a proteger? Dice Cristo en Mateo 24, verso número 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es que vendrá el fin? Ayer se fue la luz. Ayer la emisora está trabajando, ¿no? Bueno, seguimos aquí. Ayer alguien me estaba hablando a mí de una experiencia personal que tuvo y me decía que se le paraban los pelos cuando me decía de esa experiencia. Entonces, yo le digo a usted, cuando yo leo ese verso, no me mire para la cabeza, pero a mí se me paran los pelos. A veces digo, me mira para la cabeza. A mí se me paran los pelos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dice claro allí. Dice claro. Será predicado el Evangelio a toda nación, tribu y lengua, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando se ha predicado el Evangelio. Cuando se ha predicado el Evangelio a toda tribu, nación y lengua. Hermano, yo estoy predicando aquí con este micrófono. Más o menos, ¿cuántas personas cree usted que me están oyendo? ¿Sabe por qué? Porque ahora quizás no lo sé, yo creo que la emisora se me cayó, ya a ver si es verdad. No, estamos en el aire. Entonces, esta palabra está saliendo a través de estos bejuquitos y se va por aquí, se va por aquella antena y llega a México, a Estados Unidos, a Cuba. Yo he recibido cartas de Cuba, de personas que me oyen allá. De Grecia, yo he recibido cartas de Grecia, de personas que me oyen allá. Y no solo a mí, a los otros compañeros que estamos predicando a través de la emisora. Y yo los reto a usted, si usted tiene acceso a internet, busque Fly One Radio, por ahí escribe la dirección en la hojita para que no se le pierda. Busca Fly One Radio y lo puede, exacto, y la oye. Entonces yo digo, yo solo, esta palabra mía sola sale por aquí. Pero ¿cuántos hay a través del mundo llevando la palabra? Millones, millones que están llevando ese evangelio a diferentes partes del mundo. Entonces, que se la lleva el musulmán y que el musulmán la oiga es una cosa, pero se la llevó. La predicó en el lenguaje del musulmán. La llevó a China, a Corea, a Rusia. O sea, el evangelio se está predicando a toda nación, tribu y lengua. ¿Y qué dice allí que va a ocurrir? Entonces, vendrá el fin. Entonces, ¿estamos o no estamos a la puerta del fin? Estamos de regreso nuevamente a los controles de Fly One Radio. Nuevamente estamos desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo. Aquí tenemos hoy una congregación en el Concilio de Iglesias Pentecostales del sector Paraíso del Libertador. En Santo Domingo tenemos una congregación de más o menos entre los que van y vienen, como de unas 30, 40 personas, más todos los que tenemos en el internet. Fantástico.
enormes. Las cosas del Señor sí son grandes. Entonces, el próximo tema que tenemos hoy es un tema que si a usted le da temor, puede irse antes de empezar. Si usted es la persona que le tiene terror al alarmismo, a mí me llamaron una vez alarmista. Una no, me han llamado varias. En una ocasión estaba haciendo unas prédicas y llegó el tesorero de la división de la iglesia y me esperó en la puerta y me dijo: no podemos seguir hablando de este tema porque causa miedo y alarma. Y yo le dije: ¿las cosas de Cristo causan miedo y alarma? Oídame. Me sacaron de la iglesia. Pero una hermana de la iglesia preguntó a los miembros si estaban dispuestos a reunirse en la casa de ella, y oígame, desde entonces nos seguimos reuniendo en la casa de esa hermana. Allá se movió la iglesia. Así es que gloria al Señor. El próximo tema que tengo es un tema interesante. Habla de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Cristo nos dice en el libro de Mateo capítulo 24, nos dice: mas cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, ¿qué nos aconseja que hagamos? Mira, huye de donde está. Cuando tú veas eso, huye de donde está. No bajes a tu casa a buscar ropa. Si estabas en pantalones cortos dando un baño, sigue por ahí, pero no regreses a buscar nada. De hecho, dice él, si estabas en el campo, no regreses a buscar nada. En otro lugar nos dice: ay de las que estén amamantando o por parir en esos días. Incluso dice: rogad porque tu vida no sea en invierno o en día de reposo. Cristo sabía lo que esperaba. Y fíjense usted, ese mensaje, algunas personas han dicho: pero ese mensaje era para los apóstoles que fueron quemados y muertos en la hoguera. No. Cristo le habló a los apóstoles antes de ese mensaje y le dijo a ellos: y ustedes serán perseguidos y escarnecidos por causa de mi nombre. Le dijo a ellos. Pero ahora está diciendo en Mateo 24, mucho después, está diciendo: mas cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y vamos a ver qué es lo que vio Daniel. Libro de Daniel capítulo 7, versos 7 y 8. ¿Quién lo consiguió? Este muchacho no ha monopolizado el evento. Vamos a escuchar una voz diferente por aquí. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. En el año 1972, yo estoy en Texas, en la Fuerza Aérea, y yo le digo a Papá Dios: Señor, ¿por qué me traes a esta tierra si yo no la quiero? Y una voz allá detrás me dijo: ¿qué es si yo te llevo a donde me dé la gana? Pensé la tierra y dije: Dios, no me vuelvas a sacar de aquí, no quiero volver para allá. Yo creo que yo no había terminado de hablar cuando estaba en Gringolandia de nuevo.
Así fue. Volví a Gringolandia. Al poco tiempo de estar en Gringolandia, en las navidades, no, en la despedida de año del año 1987, lo digo aquí públicamente, que lo oye todo el mundo, en el año 1980, pues la despedida del año 1986, recibiendo el año 1987, agarré, me monté en un avión y salí disparado en Gringolandia y dije, no vuelvo para Gringolandia. Año 1991, estaba en Gringolandia. Y en el año 1992, el Señor me habló y me dijo, en mi espíritu, a esto viniste aquí. Esto representa a mi enemigo. Y la mejor manera de conocer tu enemigo es dentro de él. Y yo dije, wow, tú sí que sabes. ¿Y hasta cuándo voy a estar aquí? Hasta que lo conozcas bien. ¿Y cuánto me va a tomar eso? Mira, a ver. A Dios se la sabe todas. Tú no sabes nada. Yo no sé nada. Él lo sabe todo. Él es el que lo sabe. Oigan. Entonces, estoy yo escuchando en el año 1992 el discurso que le llaman allá el Estado de la Nación. Me estoy así quedando como aquí voy yo por aquí. Ay, María, ustedes están despiertos, aquí nadie se está durmiendo. ¡Qué barbaridad! Mundo, América, miren, esta gente está despierto, pero yo aquella noche del año 1992, yo me estaba quedando dormido. Viendo el discurso del Estado de la Nación del presidente entrante. Coincidió ese discurso con la caída del Imperio Ruso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del Imperio Ruso? ¿Cuántos supieron lo que fue la famosa Guerra Fría entre los Estados Unidos, el Imperio de Gringolandia y el Imperio de Rusolandia? La Guerra Fría terminó en el año 1992. Entonces, este presidente está hablando y yo estoy yéndome como Orfeo. Y de repente, los aplausos y la gritería en la televisión me despertó y despierto justo a tiempo para escuchar la siguiente expresión. Se ha caído el Imperio Ruso. Ahora nosotros somos la nación más poderosa. ¿Quién como nosotros? ¿Quién contra nosotros? Yo llegué a escuchar esa frase completita y cuando la escuché dije, gloria a Dios, yo he escuchado por algún lado. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. ¿Ah? Amén. Y yo dije, Padre Santo, ¿qué quiere decir esto? En el año 1972, una voz estruendosa del cielo me despertó a medianoche y me dio el nombre del ministerio. Ministerio Última Alianza, y yo no sabía lo que era. Y en el año 1992, 20 años después, entonces yo entendí algo. El Señor. Esto es algo que yo tengo que ver. Y corrí, yo no soy fanático de irme a correr para la Biblia, no, créame lo que no soy fanático. Pero corrí para la Biblia y en un diccionario busqué esa expresión y la encontré. La encontré. Porque dice el libro de Revelaciones que en los tiempos de la bestia el pueblo dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién contra la bestia? Y cuando yo leí eso, yo dije, ándale, donde tú me has metido, Padre. Entonces esto es serio. Ahora yo le voy a decir algo. Abra sus oídos y sus espíritus y ore y pida verificación de esto. No me crea. La bestia que vio Daniel, ¿cuántos cuernos tenía? ¿Cuántos cuernos tenía la bestia de Daniel? ¿Cuántos? No se oye. ¿Cuántos, hermanas? 11 cuernos. No tenía 10, tenía 11. Y lo dice claro allí. Cuando él vio a la bestia, inicialmente tenía 10 cuernos, pero dice que entre los 10 se quedó mirando y surgió
otro cuernito pequeño, y no creo que me salió a mí, otro cuernito pequeño, y delante de ese cuernito cayeron ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos cayeron delante de aquel? ¿Ah? ¿Cuántos? 3 cuernos cayeron delante de aquel cuerno. Y aquel cuernito pequeño tenía, ¿qué dice ahí? ¿Qué tenía? ¡Ajá! Y hablaba Grandes cosas. grandes cosas. Ahora yo le voy a decir a usted, como historiador, como experto en historia y en constitución. Desde los tiempos de Cristo, desde que se fundó el cristianismo, desde que el Imperio Romano, bajo la tutela del emperador Constantino, asimiló el cristianismo, el Imperio Romano asimiló el cristianismo, ordenó que la iglesia oficial del imperio sería el cristianismo y prohibieron otras religiones dentro del imperio. Desde ese tiempo hasta los tiempos modernos han habido en el mundo 11 grandes imperios. 11. ¿11 qué? 11 pueblos. 11 imperios. ¿Será coincidencia? Ahora, yo puedo tomarme una lección completa para hablar de estos 11 pueblos, pero aquí solamente le voy a hablar de esta parte. De esta parte. En el año 1941, Gringolandia era un imperio pequeño, no era un imperio tan grande, no era un imperio como Inglaterra, no era un imperio como España, no era un imperio como Portugal, como Holanda, que tenían tierras por todas partes del mundo. Gringolandia solamente tenía unas tierritas en el Caribe y las Filipinas en el Pacífico. Eso es lo que tenía. Un imperio chiquito. Pero en el año 1941 había una guerra enorme en Europa. Y esa guerra amenazaba con extenderse hacia América. Y Gringolandia amenazó a los alemanes y le dijo, si ustedes me tocan un barco mío en Europa, se la ven conmigo. Amenazó, se atrevió a amenazar a Alemania, el gran imperio alemán. Ahora, vamos a aclarar las mentes. La historia ha tendido a reflejar, a llamar la atención de la gente hacia el imperio de Hitler, de Alemania. Pero no es el imperio de Alemania. Alguna persona que tenga un dato de historia aquí y sepa cómo se llamaba aquel imperio en el cual Alemania estaba a la cabeza. Eso eran los nazistas, pero el imperio en sí, ¿cómo se llamaba? Ese grupo se llamaban los países del eje, las potencias del eje. ¿Cuántos imperios habían en la potencia del eje? 3. Italia, el imperio de Mussolini. Japón, el imperio de Hirohito. Y Alemania, el imperio de Hitler. 3 cuernos gigantescos bajo la potencia del eje. 3 cuernos. 3 imperios. Y llega este pequeño cuernito de América en el año 1941 y entra en el escenario de la guerra. Y cuando ese imperio entra en el escenario de la guerra, caen 3 cuernos delante de él. Las potencias del eje, Italia, Japón y Alemania. 3 cuernos. Entonces, ¿qué dice aquí? Claro lo dice. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos.
Hagamos un poco de lógica sobre la realidad histórica. Cuando se crea el antiterrorismo, se crea porque acaba de surgir el terrorismo. Cuando se crea el anticuerpo, se crea porque hay unos organismos invadiendo el cuerpo. Cuando surgen los movimientos antimotines, los grupos antimotines, surgen porque surgieron los motines. O sea, un evento trae como consecuencia otro. Cuando surge el anticristo, surge porque había surgido el Cristo. Al llegar el Cristo, llega el anticristo. Tenemos evidencia en la Biblia sobre ese evento. El anticristo trae como consecuencia el anticristianismo. El Cristo trae el cristianismo. Podemos ver que la bestia, vista de diferentes manifestaciones a través de las profecías, no es otra cosa que diferentes manifestaciones del anticristo, del demonio, del dragón antiguo. Cuando la Escritura, cuando los profetas nos hablan de las bestias, nos están hablando de diferentes manifestaciones del demonio, no nos están hablando de demonios diferentes. El anticristo es el demonio. Y si es el demonio, entonces la bestia es diferente manifestación del anticristo o del demonio. Vista de diferentes maneras, la bestia tiene diferentes descripciones. Desde los tiempos del cristianismo, cuando surgió el cristianismo, hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto sobre la faz de la tierra 11 imperios. De esos 11 imperios, 10 de ellos eran imperios de gran envergadura, de gran poder militar, de gran poder económico, de gran poder social y político. El cuerno pequeño, que viene a tomar forma y que viene a crecer durante la Segunda Guerra Mundial, surge para el año 1898, o mejor dicho, surgió para 1776, pero luego tomó forma. Veamos con detalle esto que le estoy diciendo. Según la historia y según las Escrituras, la palabra de Dios no falla, y las Escrituras y las profecías se cumplen al pie de la letra. En el año 1776 nació el cuernito pequeño con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Para el año 1898, ese pequeño cuernito comenzó a pujar para salir a flote tras derrotar al gran imperio español en la guerra hispanoamericana. En el año 1917, el cuerno pequeño comenzó a crecer y a tomar mayor importancia durante su participación en la Primera Guerra Mundial. A raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el cuerno ya no es más un cuerno pequeño y viene a ser sobresaliente al caer ante él otros 3 cuernos de la bestia. Desde entonces, su voz ha sido predominante en los asuntos mundiales y su ojo uno de constante vigilancia y pujanza en los asuntos internacionales. Hay que ser ciego para no ver cumplida la profecía de la cuarta bestia de Daniel, la cual, en realidad, en estos tiempos, tiene 8 cuernos, ya que de los originales 10, 3 fueron arrancados, y entonces le sumamos el cuerno pequeño, que ya no es pequeño, y le quedan 8. Por ende, y tras la creación de leyes completamente anticristianas, y tras tomar el lugar de autoridad, incluso ante la Iglesia, no nos queda de otra que aceptar que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel ya está sentada en el lugar santo ante los hombres, ante el pueblo de Dios y ante la Iglesia. El que tenga oídos, oiga la trompeta de la atalaya y tome la acción pertinente. Dios nos provea
de perseverancia para con sus estatutos en estos tiempos difíciles, y nos ampare en los venideros tiempos, los tiempos de la gran tribulación para el pueblo verdaderamente cristiano. Amén. Dios les continúe bendiciendo.